estimados hermanos, amigos y oyentes, nuevamente tenemos la oportunidad de juntarnos con las Escrituras para reflexionar sobre el Salmo 119. Aquí, el Salmo 119, como venimos hablando, es un acróstico y cada porción de 8 versos está comenzada entonces por una letra del alfabeto hebreo. Aquí nosotros encontramos el término lamed. Ahora, tiene un sentido de aguisado. Es muy interesante el término porque da la idea de tranquilizar, de refrescar y deleitarse. ¿Pero cuándo? Hemos venido observando que las dos porciones anteriores, comienza el salmista diciendo, desfallece mi alma. Él viene con problemas y circunstancias en su vida, y en la porción anterior, él está hablando que tus manos me hicieron y me formaron, en el reconocimiento de que Dios había sido parte de toda su concepción. Y ahora está este sentido. Toma ahora y dice, a pesar de los problemas, de las dificultades, voy a tranquilizarme, voy a refrescar, voy a deleitarme en el Señor, y entonces esperaré que si la palabra de Dios no fuera mi delicia. Y eso es lo que hace la diferencia. En Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá entonces las peticiones de tu corazón. Que nosotros necesitamos recordarnos es esto. Deleitarnos tiene entonces ese sentido que en los tiempos buenos o en los tiempos malos estamos bien con lo que Dios dispone. Eso nos enseña la vida de Job. Como él que dice, Dios da, Dios quita, sea alabado el nombre del Señor. Sé que no es fácil en los momentos difíciles, y uno ha vivido tiempos difíciles y ha tenido que sobrellevarlo y reconocer que Dios hace las cosas correctas, a pesar que a nosotros nos duele el alma. Pero en este momento vamos a ver los versos 89 al 96. Y el texto dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Porque tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Vamos a dividirlo en dos áreas, 4 versículos y 4 versículos. Y la primera, cuando habla de deleitarnos en la palabra de Dios, en el Señor, entonces la primera porción, los primeros 4 versículos, del 89 al 92, trataremos sobre el tema rápidamente, porque la palabra permanece para siempre. Porque la palabra permanece para siempre, o porque tu palabra permanece para siempre. Uno de los problemas que tenemos en nuestro día es que es todo tan cambiante.
La gente habla de que esto es relativo, aquello es relativo, los principios éticos y morales son relativos, el menosprecio de decir que eso era lo de antes, que el código que había, que todo es tan rápido. Yo creo que personalmente tengo que decir, cuando uno está mirando el asunto del internet o las cosas de las computadoras, todo es tan cambiante. Cuando llegaste a entender un poco, ya te están cambiando a otra cosa y ya te perdiste. Y si usted tiene claves, ¿qué es lo que te dicen? Cada mes, cada 2 meses, cada 60 días, por favor, cambie su clave. Todo es tan cambiante. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es muy interesante que el salmista lo expone, que tu palabra permanece para siempre en los cielos. Y déjenme recordarles algo. Me pregunto, ¿sabían ustedes acerca de que en el mundo existe un metro patrón guardado en Londres? Es de hierro, está bajo una vitrina para que no se altere. Está cuidado ya. Pero ese es el metro que rige todo este mundo. En Estados Unidos está guardada la primera lámpara que se hizo. La primera radio. La primera televisión. El telégrafo. Y desde allá hemos venido hasta que lo es tan magnífico. Hoy las computadoras son chicas y cumplen más funciones que la primera computadora. Se decía que la primera computadora que se hizo llenaba todo un cuarto completo de maquinaria para desarrollar algunas cosas, y aún así se equivocaba. La Biblia es muy clara en cuanto a eso. Tu palabra está en los cielos. Miren, hoy en día hay muchos que hablan de que había que cambiar, que una cosa es traducir, pero otro es actualizar. Aún hoy en día ya está una Biblia con el lenguaje inclusivo, que le han eliminado textos que hablan en contra de la homosexualidad, del pecado inmoral. Eso es alterar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Miren, en 1 de Pedro, capítulo 1, la Escritura dice así, versículos 24 y 25, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, nosotros somos eso, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y por la razón de que la palabra de Dios permanece para siempre, déjenme notar lo que el salmista nos muestra. En el verso 90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. La verdad, queridos hermanos y amigos, si nosotros no contáramos con la fidelidad de Dios. Pablo termina escribiendo o diciendo que aun cuando nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel porque no puedes negarte a ti mismo. ¿Dónde está escrito eso? En la palabra de Dios. Así que qué agradecidos es que la fidelidad de Dios es de generación en generación. Permanece.
Generación va, generación viene, pero la fidelidad de Dios es permanente, porque su palabra es permanente. Esa es la razón que nosotros debemos observar grandemente. En el Salmo 33, versículos 4 y 5, el texto dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Bellos versículos. Si no contáramos con la fidelidad de Dios. En el 91, él dice: por tu ordenación subsisten. Eso es mantener. Colosenses dice lo mismo acerca del Señor Jesucristo, que todo subsiste por su poder. Porque está escrito en la palabra de Dios. Así que si nosotros decimos que ante un mundo cambiante, ¿qué son las cosas que nos podría tranquilizar ante los tiempos difíciles? La fidelidad de Dios a la palabra de Dios, porque ella permanece para siempre. Entonces yo puedo tranquilizarme, saber que lo que Dios reveló en las Escrituras, Él lo va a aplicar a mi vida. Entonces, ¿por qué puedo tranquilizarme? Miren, dice: en tu ley. Eso significa, es lo que Dios ya dictó. Las cosas se mantienen estables, todo por lo que Dios ya hizo. El sol está estable en su lugar, la luna está estable en su lugar, y no es una cuestión de que ¡pum!, reventó algo y de repente se hizo. Nada que ver. Está hablando, diciendo que todo fue puesto en un orden correcto. Y ni tampoco pasó millones de años. Porque en verdad no hay ninguna ley científica que podría demostrar que millones y millones de años pudieran cambiar una célula, un bichito, un anfibio en un ser humano. Porque hasta ahora no hay cambios en ninguna de esas consideraciones. Así que notemos, lo que Dios estableció es lo que sucede. ¿Puedo tranquilizarme? Sí, porque la palabra de Dios es mi delicia. Ese significa aplicación en todo. Y también el salmista pone allí en el versículo 92: si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Eso significa, si no tuviera algo firme en el cual me pudiera tomar para los tiempos de aflicción, sería que hubiera perecido. Eso significa estar sin esperanza. Miren allí en el Salmo 94, unas páginas nomás hacia atrás, 94, dice en el versículo 12: bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Y en el verso 17 dice: si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Claro que sí. Tremenda consideración. Tu palabra permanece para siempre. Y la segunda cosa es el reconocimiento real de quiénes somos nosotros.
Normalmente todos pensamos que nosotros tenemos y hacemos y deshacemos las cosas a nuestro antojo. En realidad, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, somos del Señor. Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Y cuando le decimos Señor, lo estamos reconociendo como nuestro dueño. Así que observemos rápidamente lo que el texto nos enseña. En el verso 93, Él dice que no me olvidaré de tus mandamientos porque en ellos me has vivificado. Eso habla de que la palabra de Dios obra en la vida de aquellos que la creen y la practican porque los vivifica. En el verso 94 dice, he buscado tus mandamientos y entonces reconozco que te pertenezco. La soberanía de Dios sobre nuestras vidas. En el verso 95 dice, considero tus testimonios, por lo tanto estaré tranquilo ante mis enemigos. Qué consideración tremenda. Miren, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Y eso, queridos hermanos, es ver que lo que Dios ha obrado en distintas partes en el Antiguo Testamento es algo que Dios puede obrar en nuestra vida si nosotros creemos que su palabra permanece para siempre. En el verso 96, el salmista dice, veo lo amplio de tus mandamientos. Así que, ¿cuán abarcativos son? Si pusiéramos todos los mandamientos y aún en los mismos salmos nos hablaría de la armonía de los cielos hasta el embrión de un bebé por nacer, de un punto a otro. Y hace algún detalle muy interesante. Verso 96. A toda perfección he visto fin. Y no está hablando de la perfección de lo que Dios ha hecho, sino de lo que nosotros estimamos. Pensamos que somos perfectos, que hacemos las cosas bien, que tenemos nuestra propia autojustificación, determinamos todas esas cosas, pero a todo eso tiene su fin. Los más grandes hombres, los hombres más loables y probos que hubo en esta tierra, llegaron a su fin. Pero ¿saben lo que no tuvo fin? Es la palabra de Dios. Aún aquellos que atacaron la palabra de Dios tuvieron fin, pero no la palabra de Dios. En Isaías, el verso 40, o capítulo 40, perdón, Isaías capítulo 40, en el verso 4 dice así, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne hierva, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso significa la amplitud que tienen las Escrituras. Hoy en día algunos dicen, es una palabra vieja. Sin embargo, cuando habla, dice y expresa y interpretamos correctamente las Escrituras,
es el diario de hoy. Sus leyes son correctas para nuestra sociedad. El amor de Dios es más grande que todo amor expresado por los hombres. Y la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios sigue siendo la razón de vida de cada ser humano. ¿Saben que nuestra generación, porque no tiene en cuenta a Dios, podría perecer fácilmente bajo la palabra de Dios? Pero Él es fiel. Él dijo que llevaría un tiempo y cuando llegue ese tiempo ejecutará lo que ya la palabra de Dios ha anunciado. No es nuevo, ya lo hizo en el tiempo de Noé, dio 120 años para la construcción de un arca, y aquellos que le creyeran subirían el arca, pero nadie subió, demasiado tarde, solo cuando las aguas comenzaron a subir. Hermanos, amigos, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿La crees? Porque si la crees, entonces, en la angustia o en la aflicción, tú podrás estar tranquilo. Dios te bendiga.